Y ya sin más, os voy a presentar a Valverde. Bueno, pues la ponencia que nos va a dar es Nueva normativa en firmes de la Dirección General de Carreteras. Es ingeniera civil por la Politécnica de Madrid, jefa de sección técnica de la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras. Bueno, que ya nos llamamos Ministerio de Transporte, se llama Ministerios de Transporte y Movilidad Sostenible, ¿vale? Hay que cambiar ya los logos. Es responsable del área de firmes y pavimentos, actualmente lleva los retos de firmes de la Compra Pública de Innovación, o sea, es nuestro referente de firmes en la Dirección General de Carreteras, miembro también técnico de firmes y de pavimentos de la Asociación Técnica de la Carretera. Adelante, Valverde, cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio de Caminos de Cantabria, a la Universidad, por supuesto a la Demarcación de Cantabria por acogernos y, por supuesto, a todos ustedes por acudir a esta jornada. Comenzaré mi presentación diciendo que el Ministerio, entre sus competencias, tiene la búsqueda de una infraestructura vial más sostenible a través de la sostenibilidad en la construcción, sin olvidarse de la mejora de la durabilidad de las carreteras, reduciendo el consumo de recursos naturales y minimizando la huella de carbono. También hay que adaptarse al clima y a las temperaturas extremas que estamos sufriendo con el cambio climático, y todo ello nos apoyamos en la implementación de mezclas asfálticas sostenibles. Por ello, la estrategia de firmes de la Dirección General de Carreteras se basa en la búsqueda de sostenibilidad, la eficiencia y la descarbonización en cada uno de sus procesos. Pero ¿cómo la Dirección General de Carreteras garantiza esta sostenibilidad general? Como bien saben ustedes, y ha dicho Felipe, se han ido incorporando a lo largo de estos años nueva normativa, las mezclas SMA, las tipo AUTL y las recientes 1 y 2 2023 referente a la reutilización de capas de firme y pavimentos bituminosos. El objeto de estas actuaciones es que las actuaciones de firmes sean concebidas como un elemento más de la economía circular. Por ello, los proyectos de carreteras tienen que contribuir a la reducción del impacto ambiental. Es por todo esto que les estoy comentando que la normativa de firmes se basa en términos ambientales, además de los términos clásicos de calidad, teniendo siempre en cuenta la seguridad del usuario y la durabilidad de la red. El objetivo de mi ponencia de hoy, como comentaba antes Felipe, es contarle las últimas actualizaciones de la normativa que la Dirección General de Carreteras ha publicado y ver cómo estas tres normas que les voy a contar, cómo son un ejemplo de todo lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. La primera de ellas es la 3-2022, que se publicó en diciembre de 2022, sobre mezclas bituminosas AUTL para capa de rodadura. La publicación de esta orden circular tiene como objeto normalizar la última familia de mezclas bituminosas de la UNE 13108, denominada mezclas bituminosas ultrafinas, para las cuales se ha adoptado el acrónimo anglosajón AUTL, cuyas ventajas adicionales pues, han demostrado en otros países de nuestro entorno en los que las utilizan con bastante asiduidad. Esta orden circular recoge como anexo el que será el artículo 545 del PG3, denominado mezclas bituminosas tipo AUTL para capas de rodadura. Las mezclas bituminosas para capa de rodadura ultrafina AUTL son mezclas bituminosas en caliente o semicaliente que se extienden sobre un riego de adherencia y con un espesor nominal entre 1 y 2 centímetros. En esta orden circular se presentan tres tipos de tipologías de mezclas: las AUTL 5 y las AUTL 8, las cuales se pueden extender en cualquier categoría de tráfico pesado, y las AUTL 11, que se pueden extender en la categoría de tráfico pesado de T2 a T4. La granulometría de estas mezclas normalmente suele ser discontinua, su textura superficial es abierta, lo que garantiza un buen comportamiento superficial en cuanto a la adherencia neumático-pavimento. Además, tienen una baja emisión acústica causada por la rodada de los vehículos. En la fabricación de este tipo de mezclas, los materiales que las constituyen deben ser de una elevada calidad, lo que permitirá lograr una vida útil mayor en este tipo de mezclas. Por este motivo, se hace necesario que los áridos estén bien limpios, bien clasificados, que tengan la dureza y la resistencia adecuada y una buena cubicidad.
Por otro lado, para las categorías de tráfico intensas tipo T00 y T0 se requieren unos ligantes mucho más exigentes. En el caso de que se requiera bajar la temperatura de fabricación de la mezcla bituminosa, se empleará o bien un aditivo que pueda influir en las propiedades del ligante, pero se deberá comprobar que este aditivo proporciona efecto positivo sobre las propiedades de la mezcla. Por último, al tratarse de capas muy delgadas, el método de adherencia es una parte muy esencial de este proceso, ya que el producto final no deja de ser la combinación del sistema de adherencia con la mezcla bituminosa. Por ello, hay que tener mucho cuidado a la hora de extender el riego de adherencia. Como mencionaba anteriormente, el anexo a la orden circular es el artículo 545 de PG3. En él comienza con la definición de las mezclas AUTL y las clasifica en función de la temperatura en calientes o semicalientes. Como mencionaba anteriormente, para hacer que estas mezclas sean semicalientes se pueden acudir a betunes especiales, a aditivos o a otros procedimientos. Lo que se pide es que se baje la temperatura al menos 20 grados, es decir, hacer posible que la temperatura máxima a la salida del mezclador no sea superior a 140 grados. En cuanto a la central de fabricación, el artículo 545 dice que el número mínimo de tolvas para árido en frío no será inferior a 3. Mencionar también que los áridos a emplear en este tipo de mezclas bituminosas podrán ser de origen natural o artificial, siempre que cumplan las especificaciones recogidas. Aquí quiero mencionar que el martes estuvimos en la jornada de árido siderúrgico, entonces decir que dentro de la denominación árido artificial entra lo que es la utilización de árido siderúrgico, por tanto también puede ser prescriptivo para este tipo de capas. Los elementos de transporte, pues dentro de estos elementos de transporte los camiones deberán estar provistos de una lona o un cobertor que garantice la temperatura durante el transporte, ya que al ser un árido muy fino pierde temperatura con facilidad. Para la ejecución del riego de adherencia y la aplicación de la deslechada de cal, en caso de que sea necesario, habrá que seguir las indicaciones que menciona el artículo 531. En cuanto a la extensión, las extendedoras deberán ser autopropulsadas. Para las categorías de tráfico pesado de T00 a T31, el pliego o bien el director podrá exigir un equipo de transferencia autopropulsado que logre que la granulometría sea homogénea y permita la uniformidad térmica y las características superficiales. Este requisito será preceptivo para dichas categorías de tráfico cuando la superficie a extender sea superior a 70.000 metros cuadrados. El equipo de compactación para capa de rodadura tipo AUTL serán rodillos metálicos que deberán ser autopropulsados. En cuanto al control de la mezcla, decir que este tipo de mezclas tienen un contenido de huecos entre 8 y 15%. En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada tendrá un valor mínimo del 90%. En cuanto a la pérdida de partículas, no deberá rebasar el 20% en masa para las categorías de T00 a T2 y de 25 para los demás casos. El escurrimiento del ligante no será inferior a 3 por 1000 y habrá que comprobar la reacción al fuego en caso de que este tipo de mezclas se utilicen en túneles. El fabricante deberá declarar que se ha superado satisfactoriamente los requisitos del ensayo que se contempla en la UNEN que ven en la pantalla. Consideraciones más importantes, pues bien, el aprovisionamiento de áridos. Los áridos se producirán o se suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y se manejarán por separado. Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar deberá estar correctamente limpia. En cuanto a la emulsión, se deberá dar información sobre la temperatura de aplicación del ligante. La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo.
Para los tráficos, como les mencionaba antes, de T00 a T1, posteriormente al riego de adherencia y una vez que éste haya curado, se extenderá una lechada de cal, cuyas especificaciones, tanto de dotación y medios, deberán cumplir lo recogido en la nota técnica 1/2020. Y también se deberá comprobar la rotura del ligante. Por otro lado, no se permitirá la puesta en obra de estas mezclas bituminosas cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8 grados, con viento intenso o después de heladas, cuando se produzcan precipitaciones o cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5 grados. Como todo artículo de PG3, también recoge las especificaciones de la unidad terminada, en cuanto a densidad media, dotación, rasante, espesor y anchura, regularidad superficial, que son las dos tablas que pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva, macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento. No me paro en contarlo porque al final son tablas que pueden acudir, ya les digo, a esta orden circular. Como conclusiones de esta primera parte de las mezclas AUTL, al final son mezclas con un mínimo espesor que nos dan una calidad muy alta, sobre todo la rodadura. ¿Por qué? Porque nos dan un elevado coeficiente de rozamiento. El CRT está en torno a los 70. Además, como mencionaba antes, a causa de la discontinuidad en su granulometría, junto al reducido tamaño del árido, son mezclas que poseen capacidades fonoabsorbentes. Además, son muy buenas para aplicarlas en zonas donde tengamos limitaciones con gálibos, en estructuras o bien para no modificar las barreras. En algunos casos sí que es cierto que la mezcla ultradelgada no es la solución adecuada. ¿Por qué? Porque la superficie sobre la que se va a colocar debe ser totalmente regular. El objetivo al final de este tipo de mezclas, sobre todo, es restablecer o mejorar las características superficiales de un firme. Se afecta muy poco al tráfico. Por ello es de vital importancia, como decía antes, que los áridos sean de gran calidad, con las propiedades de dureza adecuadas y la buena elección del ligante bituminoso. Como ven, es una construcción sostenible porque se consumen muy pocos materiales y son durables por los altos contenidos de ligante que poseen estas mezclas. Un factor crítico también es la temperatura de compactación. Como consecuencia del pequeño tamaño de árido, estas mezclas pues, pierden rápidamente la temperatura. Entonces, posteriormente, ahora mismo voy a pasar a la orden circular 1/2023, que es sobre actualización de espesores de las capas y tipos de mezcla bituminosa en caliente y semicaliente de la norma 6.1 IC secciones de firme. Como bien saben ustedes, la norma 6.1 IC vigente fue concebida para los materiales y las técnicas de la época, de manera que en su tabla 6 pues, incluía espesores de las mezclas en caliente que figuraban en los artículos de PG3 de entonces, del 542, las mezclas tipo D, S, G, las mezclas de alto módulo y las PA, y del 543 las mezclas bituminosas tipo M y F. Durante el tiempo que ha transcurrido desde la publicación de la 6.1 y los importantes avances en el campo de las mezclas bituminosas, que han reflejado los consiguientes cambios que hemos visto en el PG3 y también en el PG4, tanto en los materiales de fabricación, en la puesta en obra, en el control de calidad, todo esto hace la necesidad de una revisión y actualización en profundidad de la norma 6.1 y 6.3, en lo cual ya se está trabajando. Pero, como bien saben ustedes, estos cambios al final conllevan un largo tiempo. Por ello, el primer paso en dicha dirección ha sido, y es el objetivo de esta orden circular, ha sido actualizar la tabla 6 de espesores de firme de mezclas bituminosas en caliente y el apartado 6.2 correspondiente a materiales para las secciones de firme. Entonces, el objetivo de mi ponencia de hoy, tanto de la 1 como de la 2, va a ser contarles los principales cambios con respecto a la normativa anterior. Entonces, como principal cambio es la inclusión de las mezclas que hoy en día tenemos, las AC del 542, las BBTM y las PA, las SMA, que no estaban incluidas en esta tabla 6, y las AUTL que les acabo de contar. Además, se amplía el ámbito de aplicación de las mezclas de alto módulo. Hay que justificar, en caso de que se quieran utilizar mezclas tipo G y tipo PA16 por los problemas que se derivaba de su utilización. Se incluye la utilización de asfalto recuperado en todas las mezclas, exceptuando en las ultradelgadas.
se incrementan las tasas de asfalto recuperado y se amplían estas técnicas a obras de acondicionamiento de trazado, de ensanche y mejora de la plataforma o ampliación de carriles. Además, se hace hincapié en las técnicas de fabricación en semicaliente para tráficos de T1 a T4. En esta diapositiva ven el principal cambio, que ha sido la tabla 6 de espesores de capas de mezcla bituminosa en caliente o semicaliente. Como pueden observar, en las columnas pueden ver el tipo de capa, el tipo de mezcla adecuado para cada capa, el tipo según la tasa de asfalto recuperado, que la pueden ver en la tabla más debajo del new, que pueden ver el contenido de asfalto recuperado, el porcentaje total sobre la masa de la mezcla, el tamaño nominal del árido y la categoría de tráfico pesado para la cual está indicada cada capa y el espesor a poner en cada una de ellas. Entonces, a continuación, se presentan una serie de condiciones, de consideraciones de importancias que están incluidas dentro de la orden circular para proyectar secciones de firme. Y se dice que la capa de rodadura estará siempre constituida por una tipo AC, BBTM, AOB, SMA o AUTL. Todas estas, con los espesores que se han recogido en la tabla 6, en función del tamaño nominal de la mezcla y de la categoría de tráfico pesado, y salvo en las categorías de tráfico pesado T0 y T00, todas esas mezclas podrán ir en fabricación semicaliente. Para las categorías de tráfico de T00 a T31, en las secciones en las que sea esperable problemas de reflexión de juntas o fisuras o en zonas frías que estén sometidos a actividades frecuentes de vialidad invernal, se priorizará el empleo de las BBTM-A o las SMA frente a las PA o las BBTM-B. En las secciones cuyo espesor sea igual o superior a 20 centímetros y cuya esplanada sea de categoría E3 o E2, podrán emplearse las mezclas de alto módulo en lugar de las mezclas AC y, por tanto, reducir el espesor de las capas de mezcla bituminosa de la sección. Y, por último, el empleo de las mezclas tipo SMA en la capa intermedia estará especialmente indicado para aquellas categorías de tráfico de T00 a T2 en secciones semirrígidas con un espesor total de la mezcla igual o inferior a 20 centímetros. Entonces, estos son los principales cambios que llevan aparejados la Orden Circular 1-2023. Pasando a la 2-2023, quiero contar antes la importancia que tiene la reutilización para nosotros. Entonces, comentarles que la adecuada reutilización de los materiales que componen los firmes y pavimentos bituminosos al final aminora la necesidad de utilizar áridos procedentes de cantera o de graveras, dando lugar a un efecto positivo en el medio ambiente. Al requerir menor empleo de betún, porque ya el RA contiene betún, se aminora la dependencia del petróleo, lo que mejora la resiliencia del sector en caso de crisis de suministro y los menores consumos energéticos. Por otro lado, mencionar que las técnicas de reutilización han continuado su evolución incorporando nuevos métodos técnicos y materiales. Para las reutilizaciones in situ con emulsión o con cemento se han desarrollado nuevos equipos y sistemas constructivos. Además, se emplean adiciones mucho más sostenibles, como son los bioligantes o nuevos cementos. Por otro lado, los equipos de fresado incorporan tecnologías de tipo 3D que permiten que los fresados sean al final mucho más regulares y mejor adaptados a las medidas finales deseadas. Por tanto, toda actuación en la carretera que incluya la fabricación de mezclas bituminosas ha de ser concebida como un elemento más de la economía circular. Por lo que las diferentes técnicas de reutilización deben pasar de ser una alternativa de solución hasta tal punto que el no acudir a este tipo de técnicas habrá que justificarlo de manera expresa. Entrando, por tanto, en la Orden Circular 2-2023 sobre reutilización de capas de firme y pavimento bituminoso, decir que la Orden Circular deroga lo que era la 40-2017. Los artículos son los mismos. Al final, la Orden Circular 2-2023 está separada en 3 artículos: el 20 sobre reutilización in situ con emulsión de capas bituminosas, el 21 sobre reutilización in situ con cemento y el 22 reutilización en caliente y semicaliente en central para capas bituminosas.
A continuación, como he hecho con la Orden Circular 1/2023, voy a ir contando las principales actualizaciones y novedades. En primer lugar, y yo creo que la más importante, es que cuando se reutilice en caliente o semicaliente en central, es decir, el artículo 22, se podrá disponer directamente de una capa de rodadura sin necesidad preceptiva de una capa previa alguna sobre la reutilización, para las categorías de la T00 a la T2, que es, como ven, en la anterior orden circular, la 40/2017, pues sí que era preceptivo esa capa sobre la reutilización. Más novedades y actualizaciones. Pues bien, para las mezclas reutilizadas en caliente y semicaliente en central se prescriben dos ensayos ampliamente conocidos, como son el módulo dinámico de las mezclas y el ensayo de fatiga, que posteriormente María nos contará la realización de este tipo de ensayos. Se puede llegar a incorporar cualquier tipo de tasa de reutilización y en cualquier categoría de tráfico, siempre que se cumplan las prescripciones del 542 del PG3. Hay un aumento, como les decía antes, de las proporciones de asfalto recuperado en todos los tipos de mezcla, excepto las ultradelgadas. La reutilización en central en semicaliente, del mismo modo, será empleada en las categorías de tráfico de T1 a T4 y en cualquier capa de firme. Por otro lado, la reutilización in situ con emulsión de las capas de firme podrá ser empleada para las categorías de la T1 a la T4, en capas intermedias de base y subbase. Cuando se proyecte este tipo de reutilización, se seguirán los criterios acordados en la 6.3, rehabilitación de firmes, y sobre ella se proyectará una mezcla en caliente o semicaliente, reutilizada o no, en un espesor mínimo, como pueden ver en la pantalla. 8 centímetros si se trata de tráfico T1 en dos capas, 5 centímetros si se trata de categoría de tráfico pesado entre T2 y T3, y para la categoría de tráfico pesado T4 se dispondrá sobre la mezcla reutilizada in situ con emulsión una capa de rodadura de un espesor de 3 centímetros o, como alternativa, se podrán extender dos capas de microaglomerado en frío. En cuanto a la reutilización in situ con cemento de capas de firme, podrá ser empleada en las categorías de tráfico pesado de T1 a T4. Cuando se proyecte este tipo de reutilizaciones, se seguirán los criterios de la 6.1, asumiendo que la reutilización in situ con cemento es equivalente a un suelo cemento. Decirles que en los arcenes se podrá emplear cualquier técnica de reutilización incluidas en esta orden circular. Otra actualización que tiene esta orden circular es en la tabla 2, que es sobre los coeficientes de equivalencia estructural entre la mezcla bituminosa en caliente o semicaliente y los diferentes tipos de material. Señalando, como pueden ver ustedes, que el coeficiente de equivalencia tendrá un valor 1 para aquellas mezclas bituminosas en caliente y semicaliente reutilizada en central, 1,25 para las mezclas de alto módulo y 0,75 para la reutilización in situ con emulsión. Para dar unas pequeñas pinceladas al final de cada artículo, empezando por el artículo 20, que es el de reutilización in situ con emulsión. Como pueden ver, empieza con una definición y se define reutilización in situ con emulsión a la mezcla homogénea, convenientemente extendida y compactada del material resultante fresado de una o más capas de firme existente, una emulsión bituminosa, agua y eventualmente aditivos. Todo el proceso de esta unidad se realiza a temperatura ambiente y sobre la misma superficie a tratar. En la siguiente tabla, en la de arriba, pueden ver los tipos de reutilización in situ con emulsión, dependiendo del material reutilizado del firme existente, de la proporción de material bituminoso y del espesor reutilizado. Me gustaría contarles que sobre esta técnica la Dirección General de Carreteras está realizando un seguimiento de 3 obras que se han realizado con reciclado in situ con emulsión, en la Carretera Nacional 122, en la N631 y en la N211. Al final de estas 3 obras, lo que estamos haciendo, como es una técnica muy novedosa y hay equipos muy nuevos, estamos sacando conclusiones, especialmente debidas al tipo de material que nos vamos encontrando según la máquina va avanzando en la reutilización. Además, también estamos revisando los porcentajes mínimos de emulsión y viendo cómo afecta la temperatura ambiente a este tipo de reutilización.
Por ello, el CEDES, junto con Dirección Técnica, estamos realizando estos ensayos de auscultación, estamos viendo todo este tipo de problemas y no problemas que están dando estas obras, porque al final sacaremos unas conclusiones que nos harán, bueno, pues modificar seguramente la normativa. Del artículo 21, reutilización in situ con cemento, al final se define reutilización in situ con cemento, lo pueden ver ahí. Se realiza también a temperatura ambiente y sobre la misma superficie a tratar. La profundidad es para que el espesor resultante tras la compactación esté comprendido entre 20 y 30 centímetros y excepcionalmente se podrá reutilizar con cemento hasta una profundidad de 35 centímetros, siempre y cuando se pueda garantizar la compacidad uniforme en todo el espesor de la capa. Por su parte, el artículo 22 comienza con una definición de asfalto recuperado. El famoso RAP se convierte en RA. Entonces, es el procedente de la disgregación de capas de mezclas bituminosas, rodadura intermedia o base, obtenido mediante el fresado y la demolición, la trituración y el posterior tratamiento y clasificación. Este material debe estar comprendido por áridos de buena calidad, recubiertos de un betún asfáltico. Posteriormente se define la reutilización en central, que al final el objetivo es que se obtenga una mezcla bituminosa con las mismas especificaciones que da el artículo 542, 543 y 544 del PG3. Sí que quiero señalar que cuando el asfalto recuperado no provenga de un gestor autorizado, sino de la propia obra, la fabricación de una mezcla bituminosa reutilizada en central tendrá que llevar unas consideraciones previas. El acopio de ese asfalto recuperado, habrá que tratar de muy buen modo el asfalto retirado, al final habrá que triturarlo, eliminar todos aquellos elementos metálicos o contaminantes y clasificarlo por capas, tamaño y aplicación. Además, habrá que caracterizar y habrá que acopiar de buena forma este asfalto tratado. Todos los aspectos relativos a la puesta en obra y al control de calidad de estos materiales, como les mencionaba antes, seguirán lo establecido en los artículos de PG3. En función de la temperatura, estas mezclas también se dividen en calientes o semicalientes y, como les comentaba antes, en función de la proporción en masa de asfalto recuperado, podrán ser de tipo 0, que al final es el que estamos acostumbrados a ver cuando el límite de asfalto recuperado es inferior a 15, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Decir que para el tipo 3 deberá tener o será preceptiva la autorización de la Dirección General de Carreteras para aquellas capas que contengan un contenido de asfalto recuperado entre el 50 y el 80%. Como novedad, ¿qué hay de novedoso en este artículo 22 y que me gustaría contar con respecto al anterior? Pues bueno, pues las prescripciones para el tratamiento y la clasificación y caracterización del asfalto recuperado, que vamos a ir viendo de forma muy breve y que quedan recogidas a partir del 22.4.4 de asfalto recuperado. Todos los materiales recuperados podrán ser susceptibles de ser reutilizados, pero no podrán ser reutilizados aquellos que procedan de pavimentos que tengan deformaciones plásticas o bien que se encuentren contaminados por algún tipo de sustancia peligrosa. El material bituminoso a reutilizar será asfalto recuperado, como hemos dicho, y en ningún caso se empleará material bituminoso fresado de otros orígenes sin el correspondiente tratamiento y clasificación. Por tanto, cuando llegue a la central de fabricación podrá provenir de dos lugares. O bien, el asfalto recuperado procede de un gestor autorizado para el tratamiento de este asfalto retirado. El tratamiento está siendo por un gestor autorizado, deberá tener el código que ven ahí, que es el procedente, el considerado residuo. En este caso, cada camión que venga de asfalto recuperado que llegue a la central de fabricación deberá ir acompañado de un albarán y de un certificado de calidad. Por otra parte, si el material bituminoso a reutilizar procede del fresado de las capas bituminosas de la propia obra, en este segundo caso será el contratista quien esté obligado al tratamiento del asfalto retirado mediante la eliminación de esos contaminantes, de su clasificación, machaqueo, del cribado y el acopio diferencial. Importante también que me gustaría destacar
es que el asfalto recuperado a emplear en las mezclas bituminosas contempladas en el 543 y en el 544 únicamente podrá proceder del fresado selectivo de capas de rodadura de la misma naturaleza, obtenido de carreteras que tengan un tráfico T1 o superior. Deberá acopiarse, como bien les digo, por orígenes de forma separada. En el caso de que las mezclas bituminosas reutilizadas sean del tipo AC, o sea, las correspondientes al 542, destinadas a ser empleada en capa de rodadura, cuando la proporción de asfalto recuperado en la mezcla final fuera superior al 20%, solo se podrá emplear el procedente del fresado selectivo de las capas de rodadura para una categoría de tráfico pesado igual o superior a la carretera en la que se fuera a emplear. Como decía, el asfalto recuperado que se incorpore debe ser homogéneo, no contendrá ningún tipo de elemento contaminante y estará totalmente caracterizado y referenciado. Muy importante es que los acopios de asfalto recuperado deberán estar cubiertos si las condiciones meteorológicas son desfavorables. El tiempo de almacenamiento se debe reducir al mínimo para evitar que el asfalto recuperado contenga un exceso de humedad. Como conclusiones, pues como ven ustedes, con toda la normativa estamos en línea con las políticas mundiales sobre el medio ambiente. El Ministerio apuesta por la innovación, la sostenibilidad en los procesos y el fomento de la economía circular. Según avanza la técnica, o bien vamos sacando conclusiones o aprendiendo de las nuevas experiencias, ya sean buenas o malas, nuestra normativa es viva. ¿Qué quiero decir? Que no es rígida, es susceptible de modificación. Existe actualmente un amplio abanico de tecnologías aplicables a la construcción de firmes y pavimentos bituminosos, de las cuales podemos aprovechar su gran potencial. Las mezclas semicalientes, como vemos, son una realidad en la construcción de firmes de este país. Ofrecen una alternativa que a priori puede ofrecer soluciones mucho más sostenibles e igual de duraderas que las tradicionales. Por ello hay que tener unos cuidados muy especiales y necesitamos más experiencia de este tipo de obras. Por último, como segunda parte de conclusiones, decir que las técnicas de reciclado in situ, como les mencionaba antes, con emulsión, ofrecen grandes ventajas desde el punto de vista de la sostenibilidad, al aprovechar al final todo el material que contiene el firme para construir uno nuevo. Pero se debe incidir en que el proyecto debe realizar una prospección detallada del firme existente y hay que hacer unas pruebas y unos ensayos previos necesarios para asegurar un buen funcionamiento. Por ello, creemos que es importante ir realizando una fórmula de trabajo dinámica según vayamos avanzando en la obra. Como han visto ustedes, se hace imperativo el uso del asfalto recuperado. Se amplían los límites, por ello, de la utilización de asfalto recuperado a más tipologías de capas. Es muy importante el tratamiento del fresado, tanto el gestor, las instalaciones, el control de la procedencia. Obligamos al contratista a que trate este asfalto retirado mediante un fresado selectivo de capa de rodadura en acopios diferenciados. Y nada, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y estoy dispuesta a las preguntas que quieran realizarme. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, muchas gracias, Valverde, porque la verdad yo estuve repasando las órdenes circulares y son bastante, o sea, para leerlas y eso son difíciles. Y has hecho una labor de síntesis fenomenal, o sea, que enhorabuena. Y te quería hacer una pregunta sobre si nos podrías indagar sobre el tema de del tratamiento de residuos, o sea, del fresado, es decir, del asfalto recuperado. ¿Qué nos podías decir? Vale, como novedad, como viene dicho en la presentación, al final se hace ímpetu en que el fresado se trate de manera adecuada. ¿Por qué? Porque anteriormente se reutilizaba y no se trataba de esta forma. Por eso necesitamos que este fresado sea un fresado selectivo, es decir, que si se va a utilizar para capa de rodadura, ese fresado venga de capa de rodadura, que no intenten meter fresado de otras capas. ¿Por qué? Porque al final la capa de rodadura es la que mejores características tiene. Entonces necesitamos que se haga ese tratamiento bien diferenciado en acopios, si pueden ser mejor con techo, ¿no? para prevenir la humedad. No sé, al final hay que tratarle con mucho cuidado, mucho cariño, si queremos que al fin este tipo de reutilización nos dure.
Sí, porque suelta mucha agua, además. Eso es, genera mucha humedad. Bueno, voy a abrir el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. Sí. Sí, presentaros, por favor. Hola, me llamo Miguel y soy el técnico del laboratorio de caminos y aeropuertos de esta Universidad de Cantabria. Quería hacerte dos consideraciones, ¿vale? En el tramo de prueba que han puesto, creo que hay falta en la documentación saber cuánta IMD está soportando ese tráfico. Y luego, en el tema de... Voy a hablar el tema de laboratorio, no voy a hablar del tema de puesta, el tema de laboratorio. Yo creo que siendo una mezcla un poco tan novedosa, yo no sé, los ensayos de pista, normalmente la normativa hasta ahora eran dos probetas. A lo mejor igual es un poco corto solo hacer 2 probetas. Y luego igual habría que hacer 4 probetas para saber si la mezcla que tenemos va a soportar, digamos, teóricamente, empíricamente, es un tema empírico, ¿vale? Y luego lo que me gustaría saber es que, porque es un tema muy novedoso, cómo le puede afectar el agua. Y entonces igual habría que hacer un ensayo también de pista, pero en húmedo, que eso no sé si está recogido o no recogido en la normativa y en todas esas cosas. Eso es un poco a nivel de, digamos, de elaboración inicial antes de decirle a la planta lo que tiene que hacer. Y luego, otra cosa que también no sé si está el marcado CE, porque constantemente sabemos todos que el reciclado no es hermano ninguno de otro. Así como el árido, todos los áridos son hermanos, porque tú puedes tener una cantera y en 15 días probablemente no haya evolucionado nada, pero sabemos que cada vez que viene un reciclado de laboratorio tiene una vida diferente. Entonces, como el marcado CE había que hacerlo constantemente. No puedes decir que esta ahora va a durar para dentro de 3 meses. Eso es una cosa que no sé cómo lo ha enfocado el Ministerio, o lo tiene enfocado, o cómo lo va, o si lo habéis contemplado. Gracias. Nada, gracias. Bueno, con respecto a ensayos, María posteriormente os va a contar todo el tema de ensayos. Si quieres luego te lo dejo a ti, que tú eres la experta. Yo de ensayos no me meto al final. La categoría de tráfico de estas obras era T1 y T2, creo, puede ser, de las de reutilización in situ con emulsión. Al final solo se contempla este de T1 a T4, este tipo de reutilización. Y me he perdido, no sé qué más me ha preguntado. Lo del marcado CE sí que lo contemplamos, tiene razón, pero al final, como os decía, toda la normativa es viva. Al final, si no impulsamos estas técnicas a través de sacar una normativa, nunca se van a hacer. Entonces, si queremos que se hagan, este es el primer paso. Como les decía antes, estamos aprendiendo de todas las experiencias. Todo lo que nos puedan trasladar, al final, nosotros lo vamos a tener en cuenta para modificar la normativa, para prescribir nuevos ensayos, para lo del CE. Creo que es súper importante. O sea, al final es la forma un poco, ese amparo normativo de que se puedan realizar estas técnicas para luego obtener conclusiones, tanto buenas como malas, también lo digo, pero al final que nos ayuden a nosotros a modificar esta normativa. Y María, si luego quieres contestar la pregunta, pues te lo dejo a ti, ¿vale? En cuanto a los ensayos, ¿vale? Muchas gracias.